Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde el conocimiento, la historia y la cultura se entrelazan para entender el presente. Este domingo en Sabiduría Popular, bajo la conducción del ingeniero Ramón Alburquerque, analizamos el tema Un mundo cargado de incertidumbre. Un espacio para entender los desafíos políticos, económicos y sociales que definen el presente y el futuro de la humanidad. En nuestro comentario del día reflexionamos sobre cómo el precio del oro debe ser un beneficio para todos y no un privilegio para pocos. En el personaje del día rendimos homenaje a Patrice Lumumba, símbolo de independencia y justicia en África. Y en Por si te interesa, exploramos el impacto de las redes sociales en la forma en que se informa, se comunica y se transforma la sociedad actual. Acompáñanos este domingo en Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Tenemos un comentario prudente, pero que puede significar mucho en materia de ingresos para el país. Todo el mundo sabemos que el gobierno ha sido sincero y aquella reforma fiscal que necesitaba con desesperación debido al desequilibrio de los factores económicos, sobre todo por el shock externo, guerra en Irak, guerra en Israel, Gaza, las amenazas en América Latina, la descomposición de los mercados por unos aranceles súbitos, inesperados, que desarticulan el equilibrio de los mercados mundiales. Todo esto ha impactado la economía y de tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la CEPAL, como los centros de pensamiento económicos del país, como las universidades, como los pensadores económicos, los grandes centros de opinión, todos están de acuerdo en que sí, para República Dominicana seguir creciendo de manera sostenible, tenemos 30 años en esto, por encima de un 5% se hace necesario una reforma fiscal que empiece por el control del gasto público, porque no haya derroche, porque cada peso sea una responsabilidad gastarlo, pero también cada dólar. Al mismo tiempo que el gobierno tenga dinero suficiente, porque los gobiernos cuando no tienen dinero no sirven para nada. ¿Para qué sirve un gobierno sin dinero? Para nada. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene dos partes. Una parte de imponer las leyes, y esa es una parte que a veces no cae muy bien, y la otra parte es resolver los problemas y atender a los menos favorecidos, la asistencia social. Pero entonces, si no tiene dinero, solo puede estar como un gendarme y no puede dar el consuelo, el acompañamiento, la asistencia social requerida. Si todos estamos de acuerdo en que el gobierno necesita dinero, ¿de dónde lo puede encontrar? Volver a insistir con la reforma fiscal cuyo tiempo parece que pasó, porque lo más adecuado era haber sacrificado un 10% de popularidad de ese gobierno nuevo que lo resistía y que tan pronto las medidas de las reformas fiscales y el control del gasto empezaran a dar buenos resultados, iba a reponer esa pérdida de popularidad. Pero más si un presidente no va a elegirse, era el momento como apropiado. Eso pensábamos nosotros, pero se decidió otra cosa. ¿Tendría éxito una nueva reforma fiscal? Ojalá que sí. Ahora, ha surgido un factor propio de los mercados mundiales, ni siquiera regionales, propio de cómo China ve el futuro, las grandes economías. ¿Y por qué digo China? Porque China es la única nación de todo el planeta que ahorra entre el 45 y el 50% de su PIB. Oigan esto que estoy diciendo. China ahorra
todos los meses, todos los días, todos los años, el 50% de su PIB. Usted ve que los chinos gastan mucho en celulares, mucho en automóvil, mucho en lucir bien, pero usted entra a sus casas y usted no ve ni pintura ni nada, no ve lujo, y lo decimos por experiencia. Porque el chino vive ahorrando y es la única nación, y por eso Estados Unidos ha tenido un contendor de esas magnitudes y de esa calidad tan difícil de vencer, porque la economía, el pueblo de Estados Unidos tan solo ahorra un 14% frente a una nación que tiene 1.500 millones de habitantes, Estados Unidos 350, pero ahorra un 14, tal vez un 15%, pero aquella ahorra un 50%. Por eso puede invertir mucho en oro. Actualmente, el oro fresco salido de la mina, porque hay otro oro que es el oro secundario, ese que se le arranca los cadáveres, el de las joyas, de las computadoras, ese se llama oro secundario, que es más o menos igual en cantidad al oro primario que se extrae de las minas que se explotan cada año. Y el mundo está produciendo en las proximidades de 3.900 toneladas de oro. Pero China solo está produciendo casi 400 toneladas. China solo. Nosotros con nuestra mina de oro, la más grande de América, pero no somos un gran productor de oro. No nos engañemos. Tenemos una mina muy grande, pero cuando vamos a ver, esa mina lo que produce son a lo sumo 15, 16 toneladas de oro por año. Perú, en cambio, que tiene como 4.000 minas, porque esos sí son países mineros, nosotros apenas tenemos 4 o 5, Perú produce 150 toneladas de oro cada año, 10 veces más que nosotros. ¿Qué proponemos? Que como el oro ha alcanzado los $4.200, y eso no es mérito de Barrick Gold, no ha sido una innovación de Barrick Gold que ha llevado el oro a $4.200, ni un golpe de genialidad financiera de Barrick Gold, no. Ha sido fruto del nerviosismo de la gente muy rica, de los países muy ricos que quieren invertir en oro, porque el oro, desde que lo descubrió la humanidad, ha sido una flecha dirigida al cielo en materia de precio. Puede oscilar, pero vuelve y retoma, nunca baja. Por eso recomendamos, siempre lo hemos hecho, invertir en oro. En vez de meternos en una reforma fiscal, sentarnos con una empresa que sabe que esos ingresos excesivos que está recibiendo, nunca ha perdido, esa empresa no ha perdido. ¿Por qué? Porque el Estado, en uno de los contratos que firmó, uno que el Estado asumía el pasivo ambiental y en el otro era el contrato financiero, el Estado, como un tonto cualquiera, como un guacanagarí cualquiera, asumió el costo de la planta, que costaba $4.400 millones. Y por eso, antes de entrar el dinero de la venta del oro a ningún manejo contable, primero se paga el costo de la planta. De manera que aunque todos los panaderos del país tienen su panadería, a ninguno el Estado le ha regalado una panadería. Pero a esta mina de nuestros dolores, para que ellos vinieran a explotárnosla, le hemos pagado la planta también. Entonces, ¿cómo van a perder nunca? Siempre ganan. Entonces, el gobierno dominicano, que encienda el interés, que estaría haciendo algo muy bien, no podría ser criticado, y esto se va a interpretar bien a nivel internacional. Usted no puede venir a explotar una mina de esas magnitudes en un país como este, llegar el oro a 4.200 y entonces usted cogerlo para usted solo, argumentando de que es seguridad jurídica, porque entonces solo hay seguridad jurídica para las empresas. Los pueblos no tienen derecho en materia de seguridad jurídica, y esa unilateralidad
¿A quién se la van a imponer o hacer creer? No, yo creo que el país necesita dinero y ahí tenemos dinero. ¿Cuánto? Entre 1.500 a 2.000 millones de dólares, que multiplicado por 60 por 1 estamos entre los 130 o 140 o los 120.000 millones de dólares, de pesos. Esta propuesta es de la mejor intención. Esto no es la primera vez que se hace. No estamos poniendo un precio tope al azúcar, que son bienes recurrentes. Cada vez que hay una guerra sube de precio, después se desploma. No, estamos hablando de oro, que nunca ha bajado de precio. Y predigo hoy aquí que para el 2030, tomando en cuenta todos los elementos que se mueven detrás de esta moneda, el oro llegará a $10.000 la onza Troy. Si usted quiere invertir y ganar mucho dinero, ahí tiene una propuesta. Muchas gracias, amigos de Sabiduría Popular. Sabiduría en vivo. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. En Sabiduría Popular reunimos a un panel de alto nivel para analizar el tema Un mundo cargado de incertidumbre, en un contexto global marcado por tensiones políticas, transformaciones económicas y desafíos sociales. Nos acompaña Pelegrín Castillo, político dominicano y primer ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, reconocido por su pensamiento nacionalista y su visión sobre soberanía y desarrollo estratégico. También el doctor Yotín Curi David, jurista, ex juez del Tribunal Constitucional y académico, con una destacada trayectoria en derecho público, empresarial y constitucional. Nos acompaña además Juan de Dios Gabriel, experto en temas geopolíticos, analista de los escenarios internacionales y su impacto en América Latina. Y completando el panel, Eddie de Gracia, abogado experto en arbitraje comercial internacional, diplomático de carrera y analista político, con una amplia experiencia en relaciones internacionales y comunicación. Un panel de expertos con miradas complementarias para entender los desafíos y oportunidades de un mundo cada vez más complejo. Saludos, amigos de Sabiduría Popular. República Dominicana, más que nunca, tiene muchas razones para sentirse optimista, pero motivos también para cuidar el proceso económico, social y político en que vive. Dado que en la subregión del Caribe somos la democracia mejor sostenida, llamémosle así. En América Latina somos la séptima economía porque hay cosas que sorprenden. El país tiene 126.000 millones de dólares en términos de valor corriente, porque si es en términos de paridad de poder de compra, entonces son 296.000 millones. Pero sabemos que esa es una novedad en el cálculo del PIB, que si la metemos con demasiada frecuencia vamos entonces tener que estar preguntando ¿a qué tú te referiste? ¿A valor oficial, a cambio oficial o a poder de paridad de compra? Es mejor mantenernos así. 126.000 millones. Solo el Cibao tiene 36.000 millones de dólares como región. ¿Y saben qué significa eso? Que el Cibao solo nuestro tiene una economía igual a los 6.6 millones de habitantes que tiene El Salvador,
que está muy destacado por su presidente Bukele y en sus 20 y tantos mil kilómetros cuadrados que tiene. Pero también el Cibao tiene una economía que se iguala a la de Honduras entero. Honduras con sus 109.000 kilómetros cuadrados y con sus 9.5 millones de habitantes. Pero lo más sorprendente es que usted a lo mejor no había notado ese dato de que el Cibao solo iguala a 2 veces el PIB de Nicaragua, el país más grande de América Central, que tiene 120.000 kilómetros cuadrados, aunque 6.6 millones de habitantes también. ¿Qué significa todo esto? La gran responsabilidad que tiene todo el liderazgo político, empresarial, social y sobre todo la presidencia de la República de que este proceso, en vez de debilitarse, se mantenga y se fortalezca. Decíamos en la introducción, en un comentario, de que hay que cuidar mucho las finanzas del gobierno, porque si el gobierno de repente descuida la estructura fiscal y se ve sin dinero, eso sí que es peligroso, porque hay un decir viejo en la calle que dice que un gobierno sin dinero no sirve ni para echárselo a los perros. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene 2 funciones. Una de aplicar la ley, le guste o no le guste a los ciudadanos, y otra la de mitigar la pobreza con las asistencias sociales. Aunque no tenga dinero, puede imponer la ley con represión, porque tiene el derecho legítimo al uso de la fuerza legalizada, represiva legalizada, pero si no tiene dinero, entonces no puede cumplir con su política social. Por eso lanzamos la idea, que vamos a debatir aquí más adelante, de que aprovechando el alza del precio del oro a $4.200 y con una previsión en base a cálculos muy bien estructurados, podemos decir que para el 2030 estará a $10.000. Con la producción de oro que tenemos hoy, no es posible que venga alguien a decir, no, es que eso se comprometió. Entonces el futuro de los dominicanos no tiene importancia ni cuenta. Entonces cualquier contrato que se firme aquí, eso nos condena a nosotros a todos, hasta regalar, pero si le regalamos la planta, porque ellos nunca han pagado $1 por la planta se descuenta de la venta del oro. Eso es un desastre que mientras más usted lo estudia, más se arrepiente de que ese caso esté dándose en nuestro país. Pero el título de este programa es Las incertidumbres del mundo en que vivimos. Este mundo que de repente tiene una guerra semicongelada en Ucrania, con una invasión de Rusia a Ucrania, 16 guerras olvidadas en el centro de África, en Asia, en varios lugares, de guerras donde han muerto en los últimos 3 años más de 6 millones de habitantes, pero eso no cuenta mucho. Guerra por el coltán, guerra por los diamantes, guerra por el litio, guerra por esto, por la minería informal, tantas cosas. Pero ahora, en este recalentamiento de las relaciones en América Latina con estos buques y esta armada nuclear que está frente a América del Sur, y entonces esta paz que se firma, o este cese al fuego que se firma entre Israel y Gaza. Nuestros invitados, tenemos por aquí el placer de tener al doctor Yotin Kuri, uno de los abogados con más experiencia acumulada y de más calidad como ex miembro del Tribunal Constitucional, donde recibió las más altas reconocimientos y elogios del pueblo dominicano.
También tenemos a nuestro amigo Pelegrín Castillo, de quien se pudiera decir lo mismo, tanto en su gestión en el Congreso como también como ministro de Minas y Energía, de los pocos ministros que saben renunciar cuando no están de acuerdo con el presidente que conduce el país. Eso se llama entereza y nobleza. Y al joven Juan de Dios, ingeniero químico, geopolitólogo, le gustaría meterse en geología también, pero geopolitólogo, para que nos den luz, él con toda esta juventud. Vamos a saludar entonces la presencia de Eddie García Gracia. De Gracia, que se nos incorpora como una persona, aparte de su profesión, interesado en esto de la geopolítica, con este título aparentemente impresionante, lo que queremos que sea abarcante de cómo anda el mundo en el día de hoy. ¿Cuáles son sus arcanos, sus misterios? Este mundo que tenemos que descifrar para poder succionar de él todo el bienestar económico y social, científico, tecnológico que tiene derecho nuestro país. Doctor Pelegrín Castillo. Ramón, muy contento de encontrarme aquí en Sabiduría Popular nueva vez. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a los amigos que nos acompañan en el panel y creo que has escogido un tema para esta entrega de suma importancia y de mucha vigencia, especialmente porque la crisis de la guerra global híbrida que estamos viviendo ya llegó al Caribe con más claridad. Se venía desarrollando hace tiempo, pero ahora yo creo que entendemos mejor los escenarios de esta guerra global híbrida, donde el Caribe históricamente ha jugado un papel preponderante. Yo vengo hace tiempo manejando el concepto de que en el año 2014 propiamente estalló ya un escenario de guerra global híbrida que empezó en los dos extremos de Euroasia o en una zona de Euroasia histórica que es la península de de Crimea y de Ucrania. En Ucrania se da un golpe de Estado al presidente Yanukovych, que era un presidente ruso, y el presidente Putin responde con una operación especial de toma de Crimea y de acciones en el Donbass, en la zona del Donbass y el Donetsk, en protección a las minorías rusohablantes. Pero la confrontación más intensa de todas se da en la región Asia-Pacífico, concretamente en el Mar Oriental, cuando las tensiones entre China y Japón se escalan y se produce una amenaza muy dura, muy directa del gobierno chino al gobierno japonés de cortar el suministro de tierras raras. Fíjense que ese es un tema recurrente que está ahora más presente que nunca en estos días. El presidente Trump anuncia aranceles de un 100%, los chinos anuncian que van con las restricciones en el suministro de tierras raras. Y bueno, ese conflicto empezó en el 14. Shinzo Abe, el primer ministro japonés, en esa ocasión dijo: este escenario se está pareciendo mucho al escenario de la Primera Guerra Mundial, en el centenario de la Primera Guerra Mundial, 2014. Entonces ahí evidentemente empezó a darse una contradicción que se fue escalando, se trasladó al campo económico entre el presidente Trump y la administración americana, su primera administración con el gobierno del presidente Xi,
esa guerra comercial fue intensa, pero el conflicto no se queda ahí, sino que pasa a otro plano mayor con el COVID. Hay quienes dicen que fue un accidente biológico, yo lo asumo como tal, una especie de Chernóbil chino, biológico, y lo que está claro es que ese escenario desencadenó procesos que han llevado a mucha gente al convencimiento de que el orden global que se estaba articulando alrededor de la relación estrecha, cada vez más estrecha entre Estados Unidos y China, no se iba a mantener. Empezó el desmonte de la globalización, sobre todo cuando China cierra sus puertos y se produce esa parálisis del comercio marítimo mundial, el envío de los containers al exterior, y ya hay un convencimiento de casi todas las regiones del planeta de que hay necesidad de producir una especie de desacoplamiento de las economías, porque una economía global integrada con las cadenas de suministro centradas en China era algo de alto riesgo, y empezó a manejarse inmediatamente el discurso de la desglobalización, del friendshoring, del newshoring, y esas tensiones se fueron escalando. Y fíjense que después de la salida de la OTAN y Estados Unidos de Afganistán, donde pasaron más de 20 años en una guerra sin sentido. Yo acabo de leer el libro Los papeles de Afganistán, de Craig Whitlock. Lo recomiendo, Los secretos de la guerra de Afganistán. Y eso es algo que aterra leerlo. Al final, cuando entra la administración Biden, después de una fase de negociaciones con los talibanes, la OTAN y los Estados Unidos salen dando pena de Afganistán. Una vergüenza lo que pasó ahí. Por lo menos eso es lo que aparenta, porque dejaron, parece que, mucho armamento que ahora lo están usando los talibanes contra los pakistaníes. No es tan sencillo el tema. El punto es que ese episodio, yo creo que estimuló la movida del presidente Putin cuando ve una OTAN y una relación atlántica tan débil. Estimuló al presidente Putin a cerrar el conflicto que se había abierto con la toma de Crimea y las guerras que se estaban desarrollando de baja intensidad en el Donetsk y el Lugansk. Entonces toma la ofensiva de la operación especial militar, entendiendo que iba a ser una operación efectiva, corta, que pudo haberlo sido de no ser por la acción de Inglaterra, que interviene a presionar a Ucrania, a Zelensky, para que no llegara a ningún acuerdo con el presidente Putin. Los ingleses siempre han jugado esa política en Europa y en el mundo. Entonces, ahí hemos visto que se desarrolla un frente de otro tipo. Ya no es híbrida la guerra, ya es una guerra más convencional, pero con innovaciones, porque aparecen actores como los drones. Ahí se convierte en un campo de prueba de toda la tecnología militar, toda la industria, todo el complejo industrial militar de cada país estaba deseoso de probar sus armas en el escenario de Ucrania. No, y revivieron hasta los mercenarios. No, todo. El grupo Wagner, todos los grupos. Cuba tiene 20.000 milicianos en Rusia, y no todos están participando en Ucrania. Doy ese dato porque lo que se ha evaluado que son 20.000 que se están entrenando, pero no todos están peleando en Ucrania. Entonces a eso hay que
meterle un poco de reflexión. Pero el punto de todo esto es que cuando se da ese conflicto es evidente que se abren los nuevos frentes. Esa guerra mundial empieza a abrir los frentes de siempre. Concretamente, se activó el frente de Medio Oriente, con tensiones Israel, Gaza, Israel, Hezbollah, Israel, Irán, pero el 7 de octubre ya se pasó a mayores, porque el 7 de octubre se lanzó una ofensiva de otro tipo que atacaba la integridad territorial y existencial de Israel, y en el fondo ellos sabían perfectamente que iba a haber una reacción brutal, porque Israel ha podido sobrevivir a 70 y pico de años de guerra porque ha tenido una política de disuasión, pero ahí se rompió el efecto disuasivo y en cierta manera la respuesta de Israel, que ha sido muy dura, es el esfuerzo de demostrarle a los países de la región que el concepto de destrucción mutuamente asegurada, Israel lo tiene bien presente, y que si intentan afectar la integridad de Israel, ellos están en condiciones de destruir toda la región de Medio Oriente. Eso es el concepto de destrucción mutua asegurada, DMA, aplicado a la realidad de Medio Oriente. Obviamente, el que estaba detrás de toda esa operación no era Hamás. Hamás era la punta de lanza, pero el que estaba detrás de esa operación era Irán. Irán con el eje de la resistencia. Los hutíes en Yemen, aunque hay un hutí en el Caribe, que es el presidente Petro. Sí, ese está cumpliendo muy bien su rol en esta guerra híbrida. Tenemos Hezbollah, Siria, con Bashar al-Assad, pero ahí básicamente el elemento más tenso era Irán. En paralelo se da otro movimiento que es respuesta de China y Rusia a Europa, y concretamente a una Francia dirigida por Macron, que es altamente muy beligerante, con apoyo del grupo Wagner, con apoyo de los chinos. En el Sahel se produce un desplazamiento de la influencia de Francia. Ha sido derrotado. Fue golpe tras golpe, fueron 7 golpes de Estado. Varios presidentes asesinados. Pero golpes de Estado militares, nacionalistas, tomando el control del Sahel y diciéndole a los europeos, y concretamente a Francia, también a Alemania, ya la influencia que ustedes tenían en esta zona cesó. Eso es un escenario de esa guerra global híbrida. Estamos hablando de Medio Oriente. Al tiempo que se mantienen las guerras olvidadas, se recrudecen por el saqueo de los recursos. Se recrudecen todas las otras guerras que están ahí, especialmente una que se estaba dando en el Congo con el M23, que era una guerra por recursos, abiertamente por recursos. Claro, y la partición de Etiopía. Y no todo eso se estaba desarrollando, pero el objetivo era demostrar que ya Occidente, y concretamente en este caso Francia y Europa como tal, no tenían la capacidad de intervenir en el Sahel. Una derrota política a Europa. A los mismos norteamericanos les dijeron, ustedes tenían pocas bases ahí, les dijeron, sálganse de aquí. Ahora, el conflicto en el Caribe venía desarrollándose, pero venía desarrollándose de otra manera. Venía desarrollándose concretamente de una manera más diplomática. Por ejemplo, los chinos
cuando el presidente Trump recibe una llamada de la presidenta Tsai, considera que eso es un agravio, un desconocimiento del principio de una China dos sistemas y toman la iniciativa. Y se van a fondo a demostrarle a Estados Unidos en esta zona, donde se entiende que es el Mediterráneo americano o en términos despectivos el patio trasero, a demostrarle que ya Estados Unidos no controla ni siquiera su región inmediata. No, y por no eso, la controla. Y por eso, entre 1918 y 19, hacen una movida diplomática muy agresiva y alinean 3 países claves que se suponían que por las relaciones históricas con Estados Unidos iban a mantener la relación con Taiwán. Pasó con El Salvador, pasó con Panamá y pasó con República Dominicana. Con una característica que yo la destaco porque Taiwán tiene relaciones con Rusia y con India y con Brasil y con Sudáfrica. No son diplomáticas, pero tienen una oficina de intereses. Y estos son los socios de China en los BRICS. Y China no pelea con la India, ni con Japón, ni con Canadá, ni... Taiwán tiene casi un PIB igual que el de España. Porque tiene esas oficinas. Sin embargo, en la región del Caribe, China quería demostrar que imponía las reglas. Y por eso le dijo a los gobiernos de la región, con Taiwán, cero relación. Cero relación. Porque en el fondo es un pulso geoestratégico, no con Taiwán, es con Estados Unidos. Porque a quien están poniendo en entredicho en términos de poder e influencia es a Estados Unidos. Bueno, vamos. Pero quiero cerrar con esto. Cierra para... ¿Qué pasa? Ahí empezó ese conflicto, pero el conflicto se ha ido escalando. ¿Por qué? Porque contra Estados Unidos, evidentemente, se estaba desplegando una guerra híbrida donde se estaba usando el arma de la migración de una manera muy eficaz. Esa imagen de millones de personas inmigrando hacia los Estados Unidos, rompiendo la frontera, eran imágenes que evocaban la caída del Imperio Romano, claro, por los bárbaros. Entonces, ¿qué pasa? Súmale a eso el tema del narcotráfico, que es complejo el tema, pero Estados Unidos ya llegó a un punto con 100.000 muertos por año. Bueno, vamos a ver... ¿Cómo responde Estados Unidos? Quiero, Ramón, cerrar con esto. Miren, ustedes están viendo esta flota. Yo personalmente creo que este conflicto que tenemos aquí en el Caribe, aunque ahora no se ve claramente, interconecta con el conflicto de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el principal aliado de Venezuela, de Irán en la región, el planteamiento global que has hecho Venezuela es sencillamente brillante. Pero tenemos que escaparnos porque son varias vertientes. Y queremos entonces ver qué piensa el doctor Yotin Curi en esta especie, el término está muy bien utilizado, de conflagración global híbrida, que se presenta en cada una de las regiones. Ya no hay una sola región en paz. Adelante, doctor. Sí, yo escuchando el comentario sobre el oro que usted hizo, ingeniero, y me vino a la memoria un libro que leí recientemente titulado El naufragio de las civilizaciones, de Amin Maalouf, donde él precisamente analiza el escenario global, las grandes desigualdades, que es la génesis de toda la incertidumbre de la que estamos hablando, de las guerras. En esa obra le analiza perfectamente la crisis de Medio Oriente. ¿Cómo se llama el libro? El naufragio de las civilizaciones. Se lo recomiendo. Naufragio de las Pídanlo por internet. Es un escritor franco-libanés que salió del Líbano, producto de la guerra, y emigró a Francia. Entonces, él ahí narra cómo los Estados Unidos, por ejemplo, e Inglaterra, son responsables de la crisis en el Medio Oriente, cuando, por ejemplo, patrocinaron el golpe de Estado
al doctor Mossadegh en Irán por el simple hecho de pedir un mejor precio por el barril de petróleo. Y ahí es que entra el Shah. Y luego viene el tema de la República Islámica. El Shah padre. Los ingleses. Exactamente, pero ¿quién patrocina eso? Los norteamericanos y los ingleses, sobre todo Winston Churchill en aquella época, que defendiendo los intereses de la corona británica descuidaba los temas políticos porque solamente ven el aspecto económico, que es lo que está sucediendo aquí cuando usted tocó muy bien el tema del oro, que, óigame, es que el saqueo de las grandes potencias a los países del tercer mundo no ha cesado nunca, ingeniero. Lo que se han refinado han sido los métodos. Cómo controlan a estos países y a todos los demás a través de los políticos y de las oligarquías, que les dejan migajas, obviamente, controlan a través de esos grupos, le dejan migajas porque son incapaces los grupos locales de defender el interés nacional. Ese es el problema, la raíz del problema de todo lo que estamos hablando. La finca con pasaporte. Exactamente, lo quieren todo. Entonces, fíjense que la resistencia contra el colonialismo, contra el imperialismo, la lucha por la liberación nacional, es un episodio inconcluso en todas partes del mundo, incluso en América Latina. Eso no ha cesado. Es verdad que está un poco dormido, pero sigue latente, porque el problema es las desigualdades, las grandes desigualdades. Volviendo a la introducción que hizo el ingeniero Alburquerque, óigame, es que ¿cómo es posible que si se dispara el precio del oro, nosotros, por ejemplo, tengamos que hacer una reforma fiscal? Cuando puede perfectamente y se pueden revisar ese tipo de contratos en virtud de la teoría de la imprevisión, que prevé el código... la máxima que decía Pellegrini, pero a lo mejor nuestra audiencia también sienta lo mismo. Porque si yo intentaba transferirlo, no lo iba a hacer con la autenticidad y el conocimiento. Sí, la teoría de la imprevisión. ¿Qué es eso de la teoría de la imprevisión? Perfecto. Es cuando un contrato, acontecimientos externos, crean un desequilibrio entre las partes, un desequilibrio mayúsculo, como está pasando con el precio del oro. Claro. Entonces ahí se impone una revisión. Es la máxima rebus sic stantibus. En latín. A cambio de condiciones. Cambiar las condiciones, hay que cambiar las condiciones del contrato. Entonces, ahí el tema de la seguridad jurídica no aplica, como usted bien señalaba. Ahí lo que aplica es un equilibrio. Ahora, querrán los políticos locales, ¿entiendes? El gobierno de turno y quienes tienen que ver con eso, enfrentar eso. Eso supone empantalonarse y defender el interés nacional. Y eso es un tema que habría que verse. Tenemos esperanza que lo haga. Tenemos esperanza que lo haga, claro que sí. Tenemos toda la esperanza, pero vamos a esperar. Entonces, el tema es básicamente que nosotros necesitamos paliar las desigualdades para que en el mundo pueda... Para usted, la desigualdad es el motor que está moviendo todo esta conflagración, ahora que le ponemos este nuevo nombre de híbrida. Exacto. Un viejo mal. Sí, volviendo con a la obra que le señalaba, dice el autor, el gran problema son los nacionalismos, las diferencias religiosas, culturales, pero también las diferencias económicas, que es donde está la clave de todo. Entonces, en este mundo desigual... El imperialismo globalista. El imperialismo globalista, correcto. Entonces, eso no se mantiene. Antes era, ¿verdad? Recuérdense que en la conferencia de Yalta se repartieron el mundo Stalin, Churchill y Roosevelt. Y ahí usted ve, ahora, claro, ahora estamos frente a un escenario distinto de dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. Y de hecho, lo que se está viendo actualmente es que se está preparando una guerra, que de eso no hemos hablado, de Occidente contra Rusia. Eso es lo que se está vislumbrando ahora. Es lo que está a través de Ucrania, a través del problema de Ucrania. Si China sigue apoyándose mutuamente con Rusia, ya no será tanto una guerra solo contra Rusia. Exactamente. Entonces, vamos a una pausa, porque la dirección del programa nos lo está pidiendo para equilibrar los tiempos, las secciones. Vamos a esta pausa, aquí en Sabiduría Popular. Sabiduría en vivo.
en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Claro, cuando se dice una guerra de Occidente contra Rusia, para que usted, amigo, tenga una idea un poquito más precisa de lo que es Rusia, Rusia es del mismo tamaño, salvando una pequeña diferencia, de América del Sur. América del Sur tiene 17.400.000 kilómetros cuadrados. Rusia tiene 17.048.000 kilómetros cuadrados. Usted junta Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, la Guyana, Bolivia y la parte del departamento francés, porque en el caso de la Guyana francesa no es una colonia ni un territorio, es parte de Francia misma, es un departamento de Francia. Y usted tiene a Rusia. Entonces Rusia, que es una confederación de naciones, pero que cada vez que se sacan los números en el CIPRI, en el Instituto de Estocolmo de las Armas Nucleares, Rusia está adelante, aún ahora. E incluso Putin ha dicho que si quieren, él prueba la fuerza que tienen estos últimos misiles, que son capaces de no ser detectados. No, hipersónico. Hipersónico, y que vuelan a 24, 25 mil kilómetros por hora. Bueno, vamos a ver, Juan de Dios, ¿qué tiene usted que decir sobre esta, en tu visión de joven Maduro o de Maduro en su primera juventud, como usted quiera ver? Ya hay que tener cuidado con esa calificación de Maduro, porque sí. Está el personaje está dañando el nombre. Muchas gracias, un placer estar con ustedes compartiendo en esta mesa, ingeniero, y gracias siempre. Venir a Sabiduría Popular para nosotros un honor y un privilegio. Analizar los conflictos geopolíticos y analizar el nuevo orden global, el mundo a lo largo de la existencia de la humanidad, el mundo ha tenido diferentes conflictos. Especialmente el Medio Oriente ha sido tradicionalmente la región de mayor conflicto en el mundo. Para que usted tenga una idea, en 1974 ahí se da la guerra de Kadesh en el Medio Oriente, Oriente Próximo, cerca a Siria. Tuvieron que ir los hititas y los egipcios a hacer un acuerdo, pero ese acuerdo no se cumplió. Ese acuerdo se cree que es el principio de las relaciones internacionales. Ahí que dos pueblos se sentaron analizando sus diferencias y pusieron de parte la guerra. Sin embargo, cuando vinieron los pueblos del mar, acabaron con Egipto y acabaron con los hititas porque el acuerdo no se cumplió. Entonces ese Medio Oriente hoy ha tenido conflictos durante más de 1200 años después de Cristo, y antes de Cristo convivieron ahí más de 2000 años conflictos en el mundo. Sin embargo, este Medio Oriente nosotros estamos viendo conflictos entre los israelitas, conflictos entre los sirios, entre los libaneses, también con los egipcios y también con Irán. ¿Qué quiero decir con esto? Y los palestinos. ¿Por qué hago esa introducción? Porque tradicionalmente ahí conviven diferentes culturas. Como decía el maestro Justin Curry, los conflictos del mundo se caracterizan por varios factores. Factores religiosos, factores culturales y factores históricos. Ahí conviven esos tres factores, tanto religiosos, intereses geopolíticos de Estados Unidos, gran parte, y también de China, que ha tenido mucha presencia en los últimos años ahí en el Medio Oriente. Entonces, posteriormente nosotros podemos ver que después de la guerra de los 30 años, la guerra de los 80 años, entre 1618 y 1648, el mundo tuvo que ir a una paz. Y la paz de Westfalia configuró la soberanía de los estados, el respeto de los estados, o la igualdad de los estados. Y con ese tratado, ahí empezó las relaciones internacionales. Y de ahí entonces en Europa surge un nuevo orden global. Y con ese nuevo orden
Nosotros tuvimos que esperar 300 años para terminar con un conflicto como la que hizo Napoleón. Nosotros vimos que Napoleón se convirtió en un gran emperador y ese emperador, después de la guerra de Borodino y después perder en Waterloo, en 1815 se hace el Tratado de la Triple Alianza. La Triple Alianza lo que hizo una reconfiguración del orden global que se había establecido en el 1648. Pero eso duró un siglo, porque después vino la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial, en 1914, que Europa, tanto el tratado que tenía con los países de los Balcanes, el rey húngaro, entonces lo matan en Sarajevo, en contradicción, de ahí viene toda la Primera Guerra Mundial. Entonces, en 1919, después del Tratado de Versalles, surge la Liga de las Naciones. ¿Por qué hago esa introducción? Porque yo entiendo que las relaciones internacionales y también las instituciones internacionales han sido fundamentalmente para configurar la paz y crear un nuevo orden. Porque también después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas configuró la paz del mundo. Tenemos 80 años y no hemos ido a otra guerra mundial. Por más que hay conflictos geopolíticos, por más que hay conflictos de carácter e intereses particulares, pero no hemos tenido un conflicto global. Entonces sí tenemos intereses, porque hay dos grandes hegemones. Ni lo podemos tener, porque la existencia de la humanidad. Vamos a ver. Entonces, posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, definieron el mundo. Tanto teníamos el mundo soviético y el mundo capitalista. Pero en la década de los 80 surge el neoliberalismo, surge el concepto de la globalización, como usted dice, y que luego, anteriormente, Estados Unidos gana la batalla a la Unión Soviética. Pero como decía el ingeniero, Estados Unidos cometió un error de cálculo con China. Y hoy hemos tenido la consecuencia que Estados Unidos con ese error de cálculo, tanto en el 69 y en el 78, reconociendo a China y dándole la participación dentro del Consejo de Seguridad, y hoy hemos tenido la gran potencia que es China y la presencia que China tiene en América Latina. Pero yo quiero fortalecer esta posición tuya con este brevísimo análisis. Hace 25 años, Perú tenía en su intercambio comercial 36% de intercambio con Estados Unidos. Hoy, 35% con China y 17% con Estados Unidos. Es el principal socio Eso comercial es Perú. de América del Sur. Pero si China. tú te vas a Chile, entonces en Chile es un 38% y en solo un 21-22% con Estados Unidos. Y lo mismo con Ecuador. Pero lo mismo pero si te vas a Brasil, Brasil es un 34% y con Estados Unidos es como un 19, un 18%. Sí. Es más, con el país que Estados Unidos tiene más relaciones comerciales es con Venezuela, por un hecho muy extraño. Resulta que los petróleos de Venezuela son pesados y ultrapesados. Claro, Venezuela tiene 7 cuencas y esto ha venido de 25 años para acá, porque antes la cuenca que predominaba era la cuenca del Orinoco, la cuenca del estado Zulia y la cuenca del estado Falcón, que eran petróleos dulces. Ahora no, de ahora en adelante no, de 25 años para acá, porque tanto en la cuenca del Oriente como de Sucre y sobre todo en la franja del Orinoco, del estado Guárico, pasando por Lanzoátegui, Monaga hasta llegar al Delta Macuro, Bolívar, son un petróleo pesado. Entonces, ¿qué pasa? Aún hoy hay varias compañías de Estados Unidos haciendo todas las explotaciones en Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando se instalaron las refinerías en el Golfo, se tomó en cuenta, el primer pozo petrolero venezolano fue en el 1914, y mucho de esa refinería adecuaron su alimentación a la mezcla de crudos, donde el de Venezuela tenía una importancia capital. Sí. Entonces, ¿qué pasa hoy?
que si Venezuela, cuando usted ve que Venezuela exporta 18, 20 mil, 23 mil, ¿qué es lo que está exportando ahora? 8, 10 mil millones se lo tiene que comprar a Estados Unidos, pero tienen que llegar primero, porque son diluyentes de los petróleos pesados, sí. Y si no llena esas nafta ligera y esos ultraligeros para mezclarlo con esos petróleos pesados, Venezuela no puede exportar nada. Fíjese, Venezuela es el país que tiene más relaciones económicas con Estados Unidos. Finalmente, aún hoy. Sí, quería decir la presencia china en el continente, y Estados Unidos cometió el error de permitir a China tener tanta influencia. A tal punto hemos visto que el año pasado los chinos inauguraron el puerto más importante del continente, ahí en Perú. Claro, sí. Que ahí van a mover más del 25% de todos sus productos que van a traer para acá. Pero también lo tienen en Europa, el puerto de Pireo, ahí en Grecia. Y con mira a la vía transoceánica. Correcto. Terrestre. Así sí, es. No sé si va en serio lo del nuevo canal en Nicaragua. Entonces, ingeniero, el tema también del acuerdo de paz de los 20 puntos que plantea Donald Trump ahí en Gaza, yo lo veo débil y tendríamos que esperar qué es lo que va a pasar ahí. Porque Pellegrini decía en su introducción que el 7 de octubre el ataque que se hizo contra Israel, que vino desde Irán, obviamente, pero yo creo que Israel cometió un error. Un país tan seguro como Israel, que tiene el Mossad. Que Mossad no sabía eso. Que, sí, muchos entonces han cuestionado esta parte de la autoridad del gobierno, y en cualquier momento, si el primer ministro pierde la mayoría en el Congreso, podía ser juzgado por la falta de seguridad al pueblo. Parece que lo dejó pasar. Pero también él tiene varios casos judiciales. Bueno, entonces mucha gente entiende que él provocó este conflicto para no caer preso, o lo dejó pasar, o hacer una reforma también judicial. Lo que se ha podido comprobar hasta ahora es que el Sinbet, Seguridad Interior, dio la alerta, pero por razones que no se han podido explicar. Claro. Que las fuerzas que tenían que reaccionar vinieron a recibir la información que se dio mucho tiempo después, varias horas después. Es una buena explicación para que ellos está sean por verse culpables. Si hubo algún tipo de intervención de alta tecnología en las redes, si es algo interno o si es algo exterior. Que eso le sirve muy bien a Netanyahu para su situación. Correcto. Esa explicación que nos diste es la que él ha usado. Así es. Claro. Sí, así es. Bueno, doctor, le hemos invitado con el interés de que también usted forme parte de este análisis que hacemos ante el pueblo dominicano, con interés de que nos mantengamos, rompamos el útero caribeño y sepamos que algo más pasa fuera de aquí. Entonces, que cómo nos ve el mundo. A República Dominicana, 48.500 kilómetros cuadrados, una economía que hace esfuerzo por crecer. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Será posible que nosotros aprovechemos circunstancias y nos vamos convirtiendo en ese hub logístico en distintas áreas? Un país pequeño, pero que está ubicado en el centro del Atlántico, y hasta ahora el Atlántico por lo menos comparte la riqueza mundial, porque todos los herederos de los grandes imperios, excepto el Khan, el de Gengis Khan, están en Europa. De Europa nació Alejandro Magno, el imperio británico, el imperio portugués, el imperio español, el imperio francés, todo, y todo el dinero que esos imperios extrajeron del resto del mundo está en Europa, y ellos no se lo han regalado a nadie. Y el Mediterráneo es un brazo del Océano Atlántico. Claro, del Océano Atlántico. Incluso la misma Rusia nunca ha hecho mucho negocio ni por el Báltico, ni por Japón, por Kamchatka, ni por Vladivostok. Todo ha sido por el estrecho de Bósforo, por eso es tan importante Crimea, por eso es tan importante Ucrania, en fin.
¿Qué le parece? Sí, bueno, muchas gracias, Ramón, por la invitación. Me siento muy contento delante de los grandes compañeros. Fíjate, antes de evaluar el impacto que puede tener la República Dominicana en el contexto global, que siempre las guerras traen grandes desafíos. No todo el mundo se ha configurado con las guerras, de manera que la República Dominicana también puede buscar ese nicho. No es que se quiere la guerra, no es que se aproveche de la guerra, pero la guerra trae esa deconfiguración. Si es inevitable, podemos sacarle ventaja. Por supuesto, y yo sé que sí, y se tiene mucha visión. Sin embargo, viendo el conflicto global, yo creo que se están dando pues los cimientos para una guerra global. El que vemos, por ejemplo, la participación de un Donald Trump, un negociante, pero desde el punto de vista de jugar con los intereses geopolíticos para proponer incluso la venta de sus armas, proponer, como hablaba Curry, por ejemplo, de ese misil, el Tomahawk, primero amenaza, porque el propósito era condicionar una conversación efectiva desde el punto de vista de una negociación con Putin, pero se lo ofrece a Ucrania. Pero luego dice que no, que eso es muy hermoso y que lo necesita para otro momento, porque tiene que tener una reserva importante. Nosotros lo que vemos es precisamente que se están dando posiciones muy encontradas. El hecho también que asuma el desafío de tener una presencia en el Caribe también está mandando un mensaje frente a lo que está pasando en la región, más allá de lo que nosotros veíamos, por ejemplo, con las guerras independentistas. Luego pudimos ver esas guerras que eran también por territorio, desde la guerra del Chaco, la guerra con Centroamérica, que era más ideológica. También ahora vemos una guerra de posicionamiento de Estados Unidos frente a un interés más global que propiamente lo que puede pasar en el Caribe, en una región que parecería tranquila hasta ese momento, pero que puede desatarse en un ambiente un tanto conflictivo. De manera también que vemos ese Donald Trump que interviene en el conflicto y promueve una paz un tanto condicionada, una paz extraña, negociando con un grupo como Hamas, que lo considera terrorista. Sin embargo, no es una paz condicionada precisamente con el gobierno legítimo de Palestina. Es una paz que parecería que no se configura, porque ya vemos incluso ambiente de amenaza del mismo Israel, que dice que ante cualquier momento, si se violentan esos procedimientos, pues ellos van a atacar. Y incluso justificándolo en el elemento de que ellos no le han entregado los cadáveres que ya se habían propuesto, le han entregado solamente 2, jamás lo justifica, de que son de difícil acceso, la situación entonces que se tiene con China. Y que el propio ejército israelí destruyó todo, pero ellos quieren justificar que los cadáveres tienen que aparecer en una zona totalmente destruida. Y yo creo también, y ni siquiera han guardado la apariencia, le han dicho, si no lo entregan, pues ellos lo asumen como un propósito de que no están cumpliendo con los procesos, porque supuestamente también ellos le entregaron los presos. De manera que yo... Pero tengo entendido que Trump se ha responsabilizado él de la transición. Y de la administración también. Y de la administración. Pero Trump incluso... Hay fuerza internacional que lo va a dirigir Jordania. Y que se va, claro. De hecho, Trump... que es un negociador, pero a veces como que rompe los protocolos de la negociación, porque él le dice a Hamas, si ustedes no quieren que yo lo mate, entonces tienen que entregarlo. De manera que no es ese negociador tan típico que nosotros vemos. Pero, ¿qué le está diciendo a ellos? Justifíquenlo, entréguenlo, porque de lo contrario puede venir pues un conflicto. Yo particularmente, y para mí resulta un poco difícil decirlo, no confío en que esa paz que supuestamente, entre comillas, se ha logrado sea tan perdurable, porque es un ambiente muy difícil y no se ha negociado realmente con los agentes que se tenía que negociar. Jamás sencillamente aceptó esa tregua porque ya estaba diezmado, no podía seguir más, pero ha seguido también una lucha interna con los propios grupos. Esta mañana estaba viendo al hijo del creador de Hamas y él se llama Orfan Mahdeh, y él decía: yo renegué de los principios de Hamas, que fueron creados bajo la sombrilla de mi padre, porque soy palestino, pero haberme criado en Cisjordania, donde yo vivía,
dentro del mismo hogar de donde yo veía todo esto todos los días, me convencí de que nosotros los palestinos tenemos una vocación de muerte, porque como que nos hemos ido creyendo que es cierto que subir al cielo por una muerte heroica, eso tiene ya una realización plena. Claro. Y debo decir que dentro de los israelíes, la mayoría, yo siento que tienen una concepción más humana de nosotros mismos los seres humanos. Y digo esto, decía él, a ver si alguien me escucha. Yo sé que nadie me va a escuchar. Y yo digo que tengo algunos vínculos ahí, es por lo siguiente, porque Mahmoud Abbas, que le dicen Mazen, él fue vicepresidente de la Internacional Socialista cuando Peña iba mucho, y a la muerte de Peña, bueno, yo lo sustituí como vicepresidente del partido y también vicepresidente de la Internacional Socialista, y tengo tal vez la satisfacción de que de las 3 veces que él vino aquí, un día lo saqué para que se disipara Boca Chica y otro día amaneció en mi casa el mismo Abbas. Es un hombre profundamente humano, pero totalmente prisionero, porque allí lo que él puede, su liderazgo murió porque ya está en manos de las potencias y ellas son las que determinan. Y ni el pueblo de Israel ni el pueblo palestino ahí decide nada. Fíjense que el pueblo palestino, los judíos están detrás de Netanyahu. Lo que dijo Juan de Dios es cierto. Netanyahu, todo parece que ha utilizado esto para sobrevivir políticamente. ¿Qué le parece? Así es. Bueno, precisamente el Mahmoud, Maquiavelo por todos lados. Que es el presidente de Fatah el presidente y de la organización y de la autoridad palestina, que viene con la Organización para la Liberación de Palestina. Él fue el secretario que firmó los acuerdos de Oslo, mientras pues con la presencia incluso ahí de Yasser Arafat y de Isaac Rabin. Bueno, entonces él es y de Simón Pérez, que luego ganaron ese premio Nobel. Por eso trascendental ese acuerdo. Eso es lo que también le da como resultado que surja Hamas, que nunca reconoció los acuerdos, nunca reconoció a Israel como Estado, nunca reconoció los territorios que se le daban y se atrincheró oponiéndose al Estado de Israel. Incluso dejaron toda la parte de lo que es Cisjordania para la autoridad palestina y se quedaron en la franja de Gaza, lo que a ellos le ha permitido pues tener un gobierno entre facciones también que ellos mismos tienen. Entonces ellos no aceptan esos acuerdos de paz. No sé cómo negocian un tratado de paz con un grupo que surge para no reconocer acuerdos. O sea, jamás no lo va a reconocer. Sencillamente está diezmado, hay muertos, ellos se quieren recomponer, no aceptan que también la autoridad palestina retorne con los acuerdos que se le han dado a través del amparo que le va a dar. Vamos a hacer otra pausa y volvemos, porque vamos a tener 30 minutos más que bien repartido nos va a permitir mucho espacio. Señores, cuando usted oiga hablar de la Franja de Gaza, usted se hace de idea de que Franja de Gaza es como la provincia de Peravia. Por cierto, tiene la misma cantidad de kilómetros cuadrados. 600 kilómetros cuadrados. Gaza tiene 601 y Peravia tiene 599. Es lo mismo. Es solo que la ciudad de Gaza, eso era Baní. Y entonces hay muchos territorios donde la gente esconderse allí. Pero así se va esa parte campesina, digamos, muy disperso, entonces se desconectan y no les va a llegar nada. La de los antiguos filisteos. Claro, entonces es interesante esto. Vamos a seguir
aquí en Sabiduría Popular para terminar analizando cómo República Dominicana puede aprovechar situaciones. Con esto de las tierras raras, con esto que está ocurriendo sin darnos cuenta, ese puerto multimodal, ya ustedes saben a quién pertenece el puerto multimodal de Caucedo, pertenece a Dubái. Por eso es DP Caucedo. DP World. Dubai Port. Entonces, más grande del mundo. pero ustedes saben que Arajet, que ha surgido como una línea que cualquiera lo ve así, ya tiene 13 aviones, pero ordenó 15 más. Y es un grupo económico que busca parecerse a Copa, pero que ahora se traslada para tratando de convertirse en hub a Punta Cana. Son muchos los eventos que están ocurriendo, pero que si nosotros logramos hacer un trabajo bien hecho. De ahí la mezquita. De ahí la mezquita. Si nosotros logramos. La pista del dinero. Si nosotros logramos hacer un gran trabajo con las tierras raras, un trabajo bien hecho, sin dañar el medio ambiente, porque se puede, podríamos entonces, si nos damos a respetar, no vender esta materia prima como basura que nos molesta, sino hacer lo que hizo China con sus posiciones privilegiadas como fábrica del mundo. Ah, ¿usted quiere mis tierras raras? Sí, yo se las facilito, pero venga aquí a instalarse. Bueno, pero ya tenemos Nvidia aquí. Bueno, Nvidia, que es un paso, Nvidia, sí, que es un paso, es la diseñadora de microchips o semiconductores más grande del mundo. Así es tan grande. Este año cotizó en bolsa y sobrepasó todas las empresas del mundo. Claro, es tan grande que el mundo de los semiconductores se aproxima ya a los 900 mil millones de dólares. Taiwán tiene el monopolio prácticamente de la fabricación con la TSMC, con la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Fabrica cerca del 58% de los normales y el 92% de los más complejos. Sin embargo, tan solo tiene como ingreso 160 mil millones. Y Nvidia solo dice por diseñar y colocar las órdenes y todo esto, tiene ingresos por más de 360 mil millones de los 900 mil. De manera que ese acuerdo con Nvidia, si se hace cumplir, sería lo mejor que se haya hecho en este país. Y habríamos dado un salto brutal. Vamos a la pausa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Bueno, el mundo está atrapado ahora mismo entre una innovación tecnológica brutal. Y eso es lo que se debate en las grandes potencias. Estados Unidos todavía es quien domina el diseño, la colocación y la geometría y una serie de aspectos de los semiconductores. China en esto se nos ha quedado atrás, solo domina un 12%, pero Estados Unidos, en Europa un 8, un 10, Estados Unidos domina cerca del 85 al 90%. Pero la fabricación todavía depende de Taiwán, de Corea, de Japón y de los Países Bajos en cierta medida. China domina en cambio las tierras raras. Tienen 44 millones de toneladas probadas y el año pasado de las 347 mil toneladas de concentrado de tierras raras, China solo produjo 240 mil.
la segunda mayor producción fue de Estados Unidos de 43.000 toneladas, que apenas tiene 1.8 millones de toneladas. Por eso es que República Dominicana, tenemos que mencionarlo, la segunda reserva hasta ahora la tiene Vietnam, que tiene 22 millones. La tercera la tiene Brasil. Y así por el estilo Rusia, etc. Pero y si es cierto que ese anuncio preliminar que hizo el presidente, nosotros ya en el trabajo práctico, pongamos que no sean los 100, pero si es 50, La mitad. tenemos la mitad y yo tengo las informaciones de que los trabajos van muy bien. No en algunos sitios que creíamos que era donde más había. Por ejemplo, en Aceitillar no es que había tanto como en Mercedes, pero ya en Puerto Escondido y más hacia la Sierra de Bauruco, sí. Pero algo importante, el promedio, el contenido en parte por millón de los metales de tierras raras en los minerales de tierra rara, en promedio en el mundo es 500 partes por millón, pero nosotros aquí no hemos tenido ni una sola muestra que no sea de 1.500 partes por millón y mucho más. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? Sabiendo, buscando, descubriendo cuáles de los 17 metales son los que tenemos en mayor cantidad. Y hasta ahora parece ser que es el diprocio, el praseodimio, el litrio, tenemos sí, bastante litrio, tenemos también el gadolinio, tenemos el tulio, el iterbio, el neodimio, que tiene una importancia brutal porque es del que se hacen los grandes imanes. Dejémoslo ahí porque tendremos son los luego... últimos en la tabla periódica, ¿verdad? Son Sí, los en la últimos, tabla periódica, ese rectángulo que exacto, había al final, antes, esos son los pero usted que dice. ni los maestros sabían para qué servían y los alumnos menos, y los inspectores de educación, yo que era alumno de escuela de campo, Sí, que iban a visitar. sí, sí. Bueno, doctor Pelegrín Castillo tiene la palabra. Mira, Ramón, 4 minutos. Oyendo esas reflexiones y esas informaciones que tú compartes, yo quiero testimoniarle algo que como ministro fundador del Ministerio de Energía y Minas fue para mí una experiencia gratísima. Yo recibí 3 investigadores europeos de universidades que me dieron la noticia, no le he dado seguimiento, pero me dieron la noticia con el equipo técnico que tenía ahí, de que ellos habían descubierto aquí un elemento nuevo de la tabla periódica. ¿De la? De la tabla periódica de los minerales. Un mineral que había que clasificarlo. Me siento muy contento cuando veo todo esto, porque en el 2013, en un viaje que dimos a la Feria Internacional de Minería en Canadá, yo me di cuenta de que algo estaba pasando con relación a las bauxitas que se estaba exportando a China. O sea, grandes barcos, pero veía el debate de los precios y las rivalidades de los grupos, y yo decía, bueno, pero aquí hay algo. Ya yo estaba trabajando en la formación del ministerio. Todavía no era ministro, pero tenía la comisión del presidente de trabajarlo. Y di la primera declaración, dije, hay que prestarle atención porque todo indica que hay tierras raras en Pedernales. Eso después de haber hecho... Tú me lo dijiste a mí, una vez que fui a tu casa, de las confidencias que tú... Sí. Entonces hablamos de esto allá con las compañías que trabajaban tierras raras y le preguntamos sobre el Caribe. Y después le preguntamos a una que trabajaba bauxita, Noranda, le preguntamos si también habían trabajado estos elementos y me decían que sí, que ellos extraían otros minerales, no me fueron muy específicos, pero que se traía otros minerales y era desde Jamaica. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo.
Por eso empezamos a indagar y en enero del 2015, en coordinación con el Servicio Geológico Nacional, se hizo la primera investigación con la Universidad Complutense de Madrid, perdón, con la Universidad de Barcelona, el doctor Provenza. Sí, claro. Y arrojó que había anomalías interesantes. Obviamente eso era la primera investigación preliminar. Lamentablemente se nos va el tiempo. Entonces quería dar esos datos, pero creo, Ramón, que te mencionaste el tema del oro, quiero cerrarlo con esta reflexión. Me interesa. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una revisión de lo que se pactó, porque hasta donde tenía entendido, había unas cláusulas de escalamiento en caso de que se produjeran precisamente unos precios Pero exorbitantes. dale ese regalo al país. Estamos investigando porque no quiero, y mejor abogado. no quiero especular, pero el otro día ya empezamos a recibir información de que esas cláusulas de escalamiento en el 2017 hubo como una variación. Sin embargo, pasó como por debajo de la mesa y no se ventiló, por lo menos en la opinión pública. Lamentablemente, no se ventiló. permiten, porque ese es el elemento que había. Si no nos cortan. Y entonces el yo programa. quiero disculparme porque No, te ha cumplido magistralmente como un soldado de la Alemania nazi. Sí, yo quería cerrar diciendo lo siguiente, que bien que aparezcan tierras raras, que otros minerales de la tabla periódica, lo importante es que sepamos defenderlo, que sepamos defender el interés nacional, porque de nada sirve que sigan apareciendo riquezas en nuestro territorio y luego, reitero, no se defiende el interés nacional, porque la verdadera democracia, como yo siempre he sostenido, es la económica, no es simplemente la política de ir a votar cada 4 años y defender determinados derechos, es sobre todo democratizar la riqueza, que las personas vivan mejor, que en sentido general el dominicano pueda tener acceso a una vida más digna. Eso es lo que yo creo en eso, ingeniero, en el concepto de democracia económica. Pero yo le felicito porque ¿cuántas veces se vive? Una vez. Una sola vez. Una sola vez. Entonces, si no me toca a mí nada en mi vida, me han tomado de estadística. Y a lo mejor cuando venga que anuncien, les toca a los Curi, ya tú no estás. Exactamente. Entonces, hay que gobernar sabiendo que se gobierna para el presente, porque también sería una mezquindad nosotros tomar toda esta riqueza, usarla nosotros solamente y no dejar ninguna reserva cuando ya lo que se está acostumbrando son 3 cosas. Fortalecer las reservas internacionales del banco líder, que es el Banco Central. Correcto. Crear el fondo de pensiones y de riqueza para las futuras generaciones con un porcentaje, y como hace Qatar y Dubái. En Qatar, cada ciudadano recibe $37,000 adicional a lo que él gane. ¿Por qué? Porque Qatar tiene tanto gas y petróleo que en su explotación puede ser la nación más rica del mundo, puede también crear todos esos fondos, y entonces yo he encontrado los dividendos que deben darle dividendos a los ciudadanos para que tengan la vida que quieran tener. Y aquí lo que le estamos dejando a los ciudadanos de las futuras generaciones es una gran deuda. Y un cráter. Así es. Y un cráter. Y un cráter. Bueno, concluir brevemente que sí, la República Dominicana, ante los grandes desafíos que se presentan en el futuro, tiene que reorientar su visión, su estrategia
porque no todo es catastrófico. El mundo se ha reconfigurado y se ha configurado bajo los efectos globales y la República Dominicana ya es un país que se encuentra también enclavado en el concierto de las naciones y que tiene que tener una posición concreta. De manera que lo que se está expresando a nivel incluso de amenazas, que líderes salen ya, como el caso de Putin, a decir que va a exhibir sus armas, que tiene algunos elementos que van a ser sorpresivos, otros ya señalan el potencial de la que tienen. Lo que se maneja es lo que se percibe, es que hay un tema de fuerza que se quiere expresar, que se quiere mandar una idea de poder, y todo esto indica que se generarán algunos niveles de conflicto a nivel de lo que es los países que mayormente tienen este tipo de poder a nivel internacional. Bueno, pero yo hasta me alegro lo de Putin y lo de Trump. Sí, porque son, que tiren son las ejes. primeras, que tiren Claro. a ver lo que les va a pasar. Bueno, Putin dice que si ensayan en otros países, ya él tiene entonces la necesidad de hacerlo también para él. Pero lo que decimos es, el primero que lance las primeras, a él lo van a abrumar con otras y lo que vamos a destruir el planeta. Eso nos lleva a nosotros a la conclusión de que a lo mejor no se haga. Bueno, a modo de síntesis, yo entiendo que a pesar de los grandes desafíos y la incertidumbre que está viviendo el mundo, yo creo que la esperanza debemos mantenerla, porque un mundo sin esperanza no tiene futuro. Yo creo que hay que apostar a la paz global, hay que apostar a la prosperidad. Obviamente, quienes crean la prosperidad son los grandes líderes, porque son los que gobiernan. Por lo tanto, como dice un gran amigo, el pasado no tiene remedio. El pasado no puede ser una referencia. Simplemente tenemos que vivir el presente y tener una perspectiva del futuro. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Yo creo que en este análisis que hemos hecho no es el más completo, ni aspirábamos a que fuera, solo a llamar la atención sobre fundamentos que debemos tener presente cuando hagamos nuestros análisis. ¿Cuál debe ser un programa que hagamos nosotros para demostrar qué está haciendo cada país en un tema que no puede ser más grave para la humanidad? ¿Qué hace cada país frente al cambio climático? Porque el cambio climático aparecen 8 o 9, entre ellos 2 premios Nobel, pero en realidad ninguno lo niega. Lo que dice es que estamos exagerando en cuanto a la gravedad de los fenómenos. Pero no es que niegan el cambio climático. Otros dicen que sí, el cambio climático es una realidad, pero no es antropogénico en el grado que estamos planteando. Es decir, no se debe a las actividades humanas, sino a las actividades cósmicas, telúricas y siderales propias del universo en que vivimos, dando respuesta a aquella pregunta eterna que nadie quiere responderse por los intereses religiosos. El planeta, el cosmos, el universo, tiene 13.800 millones de años de creado. Ahora bien, a lo que se refieren todos los textos religiosos, y hay 4.200 religiones, pero 8 manejan el 80% de la feligresía. Los textos de lo que hablan, el Génesis y todo, es de la creación de la tierra y del sol a lo sumo. Pero ¿qué pasa? Que el sol, su planeta, dentro de ellos la tierra, nació 9.800 millones de años después de haber sido creado el cosmos. Entonces, ¿quién creó a quién? Pero nadie quiere tocar ese tema. Nosotros lo que queremos ahora es despedirnos y no meternos en tantas complejidades. Muchas gracias. Aquí a todos los amigos de Sabiduría Popular.